Muy buenos días desde Chile y buenas tardes para las personas que nos acompañan desde las otras latitudes. Me presento en primer lugar, soy Óscar Ortega, representante de Fundación Mapfre y CEO de Mapfre Chile. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por acompañarnos un año más en esta presentación del informe sobre el mercado asegurador latinoamericano correspondiente, en este caso, al año 2021, realizado por Mapfre Economic y publicado por Fundación Mapfre. Me acompañarán en esta presentación que realizamos en remoto desde México don Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economic, y don Ricardo González, director de análisis, estudios sectoriales y regulación de Mapfre Economic, que nos acompañará desde España. Gracias a todos nuevamente y bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría recalcar como representante de Fundación Mapfre que proporcionar educación financiera y sobre seguros y promover la cultura aseguradora es uno de los objetivos que tenemos en la Fundación Mapfre. Es precisamente en este objetivo en el que se enmarca la publicación de los estudios que realiza Mapfre Economic sobre diferentes aspectos de la economía y la actividad aseguradora, con los que queremos contribuir a que los ciudadanos conozcan los numerosos beneficios que el seguro aporta a la sociedad y a la economía. En este estudio se analiza no solo el comportamiento de la industria aseguradora en América Latina y el Caribe en el año 2021, un año aún de comportamiento especial, con connotaciones pandemia y pospandemia, sino también su evolución a lo largo de la última década. El estudio cuenta con una breve descripción de la situación económica de la región, para profundizar después en el comportamiento del sector asegurador, examinando su estructura, su concentración y el desempeño de sus principales líneas de negocio. Ofrece asimismo una revisión de las principales tendencias estructurales del mercado regional, como es la penetración, la densidad y el índice de la evolución del propio mercado. Durante el periodo 2011-2021, así como una actualización en la estimación de protección de seguros de América Latina y el Caribe y su detalle para cada uno de los mercados analizados. En este minuto voy a ceder la palabra a don Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economic, y aprovecho también la ocasión para recordar a todos los que están conectados y siguiéndonos en remoto que pueden utilizar el botón rojo que hay en la parte inferior de la pantalla desde este mismo momento para hacernos todas las preguntas que crean necesarias, que trasladaremos después a los ponentes y intentaremos dar justa respuesta. Por mi parte nada más. Manuel, por favor. Muchas gracias, Óscar. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos a quienes nos acompañan en esta presentación. Como ha dicho Óscar en su introducción, Mapfre Economics cada año realiza este informe sobre el mercado asegurador latinoamericano. Es un informe que nos permite no solamente analizar de una manera específica la coyuntura de lo que ocurrió durante 2021, sino también un poco ver las perspectivas de más mediano y largo plazo de la actividad aseguradora en la región, con la ventaja de que al utilizar una metodología uniforme en el análisis de los diferentes países, pues podemos hacer también tener no solamente una visión general sobre lo que ocurrió con el sector asegurador a lo largo del último año y de la última década, sino también lo que ocurrió con los diferentes mercados aseguradores. Este es un informe que venimos preparando desde el año 2015 y que poco a poco ha venido permitiéndonos tener pues mucha más información que permite tener esta visión general de lo que está ocurriendo con los mercados en la región. Creemos que es un informe de interés desde el punto de vista de que en la medida que en los mercados se cuente con más información y con nuevas perspectivas de análisis de lo que está ocurriendo, pues contribuimos de esta forma también a que esta actividad pues siga profundizándose dentro de la economía latinoamericana. La presentación que les vamos a hacer está dividida en 4 partes. En la primera de ellas, mi compañero Ricardo González, que es el director de análisis, estudios sectoriales y regulación dentro de Mapfre Economics, que es el servicio de estudios del grupo Mapfre, va a hablarles un poco sobre el contexto económico y demográfico de América Latina en este último año, como un marco general donde se desarrolla la actividad aseguradora en la región.
Después, en la segunda parte, nos hablará sobre específicamente el desempeño del sector asegurador en la región durante el último año, con esta perspectiva también de medio plazo de la que hablamos hace un momento. En la tercera parte regresaré yo con ustedes para discutir un poco ya no tanto en la coyuntura de lo que ocurrió en el 2021, sino más en una visión de medio plazo, cuáles son las principales tendencias estructurales que observamos en el desarrollo del sector asegurador en la región. Y finalmente, aprovechando que en este año nuestros compañeros de Fundación Mapfre y Mapfre Chile son quienes están fungiendo como anfitriones de esta presentación, pues me permitiré hacer un breve apunte específico sobre el mercado asegurador chileno. Muy bien, pues sin más, le cedo la palabra a mi compañero Ricardo para que empiece con la presentación. Adelante, Ricardo, por favor. Muchas gracias, Manuel, y buenos días y buenas tardes a todos. Empezamos viendo un poco el contexto económico y demográfico en el que se ha desenvuelto el sector asegurador para luego ver cuál ha sido su desempeño a lo largo del año 2021. Empezamos por la economía mundial. 2021 fue un año de recuperación económica. La economía mundial creció un 6,1%, el PIB mundial, cuando en el año 2020 había tenido un fuerte retroceso del 3,1%. A consecuencia de los confinamientos. El levantamiento de estos confinamientos y la liberalización económica produjo un fuerte aumento, un fuerte repunte de la demanda, y como todos muy bien sabemos, esto motivó también una serie de problemas en las cadenas de suministros y en general en toda la oferta, que no fue capaz de acompasar debidamente ese aumento tan fuerte de la demanda y generó unas tensiones inflacionistas no vistas desde hace mucho tiempo. Y esto, además, alimentado por un contexto de alta liquidez debido a los extensísimos programas de expansión monetaria que llevaron a cabo todos los bancos centrales prácticamente a nivel mundial, principalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero también el Banco Central Europeo y en los emergentes. Y bueno, pues toda esta liquidez se canalizó en gran parte hacia la economía real, y de ahí pues ese repunte en la economía, pero una parte también se canalizó hacia el ahorro de las familias. Y esto puso a su vez presión a la valoración de los activos financieros, y provocó, por ejemplo, en 2021 fue un año en el que la renta variable tuvo un excelente comportamiento. El Standard & Poor's 500, por ejemplo, tuvo una ganancia del 27,23% y el Eurostoxx 50 del 21,2%. Ahora que se están revirtiendo todas estas medidas de expansión cuantitativa y se están subiendo tipos de interés, pues estamos viendo exactamente el movimiento contrario, ¿no? No solo en la renta variable, que tiene correcciones ya en el Standard & Poor's 500, que están a fecha de hoy ha caído un 23,5%, el Eurostoxx 500 50 un 22,3%, pero no solo ahí, en la cartera de bonos, que es una de las grandes categorías de activos en las que invierten las compañías aseguradoras, pues estamos viendo también fuertes correcciones, porque al subir tipos, todos sabemos que cuando suben los tipos, la valoración de los bonos baja, y además están recortando, por lo menos la Reserva Federal de los Estados Unidos, está recortando los programas de adquisición de activos, y esto tensa las primas de riesgo, y también es un motivo más por el que está corrigiendo la renta fija. ¿Qué ha pasado en América Latina en el año 2021? Pues es un poco la misma historia, ¿no? En 2021 fue un año de recuperación económica. Con la última estimación de CEPAL, la economía, el PIB de la región creció en torno a un 6,5%, cuando en el año 2020 había tenido un retroceso del 6,9%. Fue una recuperación casi total, pero todavía parcial, un poco en línea con la situación de estancamiento económico que venía siendo habitual en la región con anterioridad a la crisis.
La inflación repuntó también en la región de América Latina y en este punto los bancos centrales regionales fueron, digamos, más ágiles, porque hay que decir que, bueno, pues creo que están bastante más habituados a lidiar con este fenómeno y empezaron a endurecer la política monetaria antes que en los países desarrollados, que pensaban que esto iba a ser un fenómeno temporal. Que luego ya en 2022, a raíz de la guerra en Ucrania, tensionó todavía más el precio de la energía y ya han venido a retroceder. Pero en América Latina empezaron, antes de que sucediese esto, a endurecer la política monetaria. Y por otro lado, en 2021 tuvieron ya que reducir los amplios paquetes de expansión fiscal también que aplicaron durante el año, los peores momentos de la pandemia en 2020, porque en las cuentas públicas pues se estaban deteriorando, ¿no? El déficit público y la deuda pública respecto al PIB se estaba incrementando excesivamente. Todo esto que sucedió en el año 2021 nos lleva actualmente a una coyuntura en el que las subidas de tipos de interés que empezaron sobre todo en la segunda mitad del año 2021 y que continúan en estos momentos, endurecen las condiciones financieras y esto enfría la economía. Se suma la posible ralentización, incluso se habla de una posible entrada en recesión de la economía de los Estados Unidos y también una ralentización en la economía china, que tiene ahí problemas con el mercado inmobiliario. Estos son los dos socios principales de la región de América Latina. Si sumamos en ese cóctel los problemas estructurales que han venido un poco a agravarse a raíz de toda la crisis, básicamente la desigualdad, la inseguridad y los problemas de baja productividad, pues dibujan un panorama complejo para el año en curso, 2022, y también para 2023. Y en este sentido, tanto el Fondo Monetario Internacional como la CEPAL han revisado a la baja las estimaciones de crecimiento para este año 2022 y lo deja el fondo en el 3% y CEPAL en el 2,7%. En cuanto al entorno demográfico, es importante destacar que en 2022 hemos dispuesto desde hace un par de meses de la revisión que suele hacer de forma bienal en Naciones Unidas, sus bases de datos poblacionales y sus estimaciones las revisa cada 2 años. Tocaba en el año 2021, pero no lo hicieron, lo pospusieron por consecuencia de la pandemia, no tenían todavía una visión más o menos clara de lo que estaba pasando y las han sacado pues, hace un par de meses, en el mes de julio. Y conforme a estas nuevas estimaciones de Naciones Unidas, vemos que los patrones que venían marcando lo que es la evolución demográfica en la región de América Latina no han variado significativamente. Entonces, seguimos en un entorno con tasas de fertilidad que vienen cayendo ya desde el año 1950. El número de nacimientos por mujer en América Latina estaba casi en 6 nacimientos por mujer en 1950, ha ido bajando paulatinamente y la idea es que a finales de siglo se queden 1,6, 1,7 nacimientos por mujer. Todo lo que sea menos de 2,1 nacimientos por mujer, pues supone que en el medio plazo la población va a tender a decrecer. Por otro lado, las tasas de mortalidad, aunque vemos ahí las marcas que está dejando la pandemia, que ha dejado la pandemia en los años 2020-2021, pero siguen los mismos patrones, ¿no? Que se caracterizan porque la tasa de mortalidad en las cohortes de menor edad, la mortalidad infantil, la mortalidad juvenil, incluso la mortalidad de la gente de mediana edad, va disminuyendo drásticamente y solo aumenta cuando la gente alcanzamos edades avanzadas. Por otro lado, la esperanza de vida al nacer, vemos la muesca que está dejando ahí la pandemia. Hay que decir que la región de América Latina fue la región más afectada de todo el mundo, de todo el planeta. Según las estimaciones estas de Naciones Unidas, entre los años 2020 y 2021, la región de América Latina ha tenido una caída en la esperanza de vida de 2,9 años.
Para hacerse una idea, la media a nivel mundial es de 1,7, es decir, los excesos de mortalidad han sido ostensiblemente mayores, pero la idea es que en sus proyecciones, en un escenario medio, si no ocurre nada nuevo con alguna variante del virus o cualquier otra cosa, pues en 2023 se recuperaría la esperanza de vida prepandemia de 2019 y la tendencia es que esta vaya aumentando en la región de América Latina incluso por encima de la media mundial. Por lo tanto, la transición demográfica que ya veníamos observando con anterioridad, que se caracteriza por eso, bajas tasas de fertilidad, altas tasas, bajas tasas de mortalidad que solo aumentan en edades ya muy avanzadas y lo que lleva a aumentos generalizados en la esperanza de vida, pues van a continuar. Y esto lleva también a otro proceso, que es un proceso de envejecimiento poblacional. Esto lo podemos ver también en las pirámides poblacionales. Esta es la pirámide ahora actual, en el año 2020 de América Latina. Vemos ya que América Latina tiene una pirámide poblacional de tipo constrictivo, que tiene un estrechamiento en la base. Venía de pirámides poblacionales expansivas, triangulares, pero eso ya se ha superado. Y estas pirámides y las proyecciones se caracterizan porque se va abriendo como una parte más ancha, cada vez más en la parte más alta de la pirámide, lo cual significa que la proporción de gente mayor aumenta y se produce un envejecimiento poblacional. Y la proyección es que para el año 2100 todavía América Latina presenta una pirámide ligeramente constrictiva, pero ya tiende a ser una pirámide que se conocen como pirámides estacionarias, ¿no? Que son pues, de tipo rectangular y con solamente en la parte alta de la pirámide es cuando pues, aumenta mucho la mortalidad. Es decir, que el contexto demográfico no sigue igual. Este envejecimiento poblacional va a poner presión en el gasto sanitario y va a poner presión en el gasto en pensiones, que son dos gastos muy importantes que aumentan cuando envejece la población y bueno, pues se siguen abriendo oportunidades para el complemento, ¿no? Por parte de las aseguradoras en los seguros de salud y en los seguros de ahorro y pensiones. Vamos a ver ahora cuál ha sido el desempeño, el comportamiento del mercado asegurador latinoamericano en 2021. Tres ideas principales. La primera, el negocio asegurador de la región se ha recuperado también en línea con el crecimiento económico. Ahora veremos que la correlación es altísima entre el crecimiento económico y el comportamiento del mercado asegurador. En el segmento del negocio de no vida está ya por encima del nivel previo a la crisis de 2019. El motor que ha supuesto el negocio de salud por la crisis sanitaria ha sido muy importante, ha aumentado mucho la demanda de los seguros de salud y en los seguros de vida también ha habido una recuperación, pero no se llega a alcanzar todavía el nivel precrisis. La segunda idea es que analizando los mercados de forma singularizada, prácticamente todos, muy pocas excepciones, crecen. Y crecen tanto si lo medimos en una moneda fuerte, en dólares, como si hacemos la medición en sus monedas locales, pero en términos reales, es decir, corrigiendo el efecto de la inflación, que en América Latina es una corrección importante que hay que hacer y ahora ya vemos que es una corrección que no va a ser solo importante en América Latina, sino también en los países desarrollados. Y la tercera idea importante es que ha caído la rentabilidad en 2021, tras el proceso de reapertura. El sector todavía se mantiene rentable y es solvente, pero bueno, esta pérdida de rentabilidad cabe atribuirla a una mayor actividad que lleva consigo una mayor siniestralidad en algunas líneas de negocio, como los seguros de auto o los seguros multirriesgo, también en los seguros de salud, porque había una especie de demanda embalsada, ¿no? Que en 2021 pues, la gente hizo más uso del seguro, pero no solo por esos factores, también la inflación
es un elemento importante porque, digamos que afecta a los márgenes empresariales. La inflación no prevista, no tarificada, siempre pues, afecta a la rentabilidad del sector asegurador. Y por último, en América Latina en particular, los excesos de mortalidad a consecuencia del virus SARS-CoV-2, del COVID-19, ha sido mucho mayor. Ha sido mayor que en el resto del mundo y además ha afectado en mayor medida que en otras zonas del mundo a cohortes menores de 65 años, que son las que más seguros de vida tienen, y por lo tanto ha habido también un repunte en la siniestralidad de los seguros de vida a riesgo. El volumen de primas en el año 2021 del sector asegurador latinoamericano, de los 19 mercados que hemos analizado, se ascendió a 149,8 millardos de dólares, miles de millones de dólares. Aquí mostramos el crecimiento en la última década del PIB en términos nominales y lo comparamos con los crecimientos de las primas del sector asegurador, también en términos nominales, para que sean magnitudes homogéneas, y vemos lo que antes hemos comentado, la altísima correlación que hay entre ambas variables. Y si analizamos en volumen de negocio los distintos mercados aseguradores de la región, vemos que Brasil es con diferencia el mercado asegurador más grande, con 49.700 millones de dólares. Le sigue México con 31.700 millones de dólares y, bueno, esto es razonable porque son los países con mayores poblaciones, ¿no? Brasil, en la última medición que nos ha dado Naciones Unidas, pues tiene 214,3 millones de habitantes y México 126,7. Lo que llama aquí la atención es que el tercer mercado por importancia asegurador es Puerto Rico, que tiene 17.700 millones de dólares, cuando por población es el país con menos población de los 19 mercados analizados. Tiene 3,3 millones de habitantes. Y esto es así por el importante rol que juegan en Puerto Rico los seguros de salud en su sistema sanitario, que es un modelo parecido al de los Estados Unidos, en los que las compañías aseguradoras pues, actúan como alternativas al sistema público sanitario. Si desagregamos por grandes segmentos de negocio, vemos que el peso de los seguros de no vida fue del 57,5%. Ganó 0,2 puntos porcentuales en su peso, en el mix de del negocio asegurador en la región, y el negocio de vida pesó 42,5%, perdiendo 0,2 puntos porcentuales. Crecimiento. El negocio total creció un 11,5%, no llegó, la caída en 2020, para hacernos una idea, fue del 11,9%, casi alcanzó el nivel de primas anterior a la crisis, pero no llegó. El negocio de no vida creció un 11,7%, cuando en el año anterior había caído un 6,1%, y el negocio de vida creció un 11,2%, cuando el anterior, en 2020, había caído un 18,7%. Ha sido el negocio de vida el que no ha podido realmente alcanzar el nivel previo a la pandemia, y principalmente porque en Brasil, que es un mercado que pesa mucho en el mix de la región, pues todavía no ha tenido un buen comportamiento, pero no ha alcanzado el nivel precrisis. Si comparamos la región de América Latina en términos de crecimientos del volumen de negocio con el mercado mundial, con los datos que nos facilita SUIRE, vemos que 2021 ha sido un año bueno para la región. En términos nominales ha crecido más, tanto en el negocio total como en vida y en no vida, que el mercado mundial. Sin embargo, lo único que habría que destacar aquí es que en el negocio de vida, que el mercado latinoamericano creció un 11,2% por encima del mercado global, pero si vemos 2020, el mercado de vida había caído un 18,7%, cuando en el mercado global solo había caído un 3%. Por lo tanto, aquí se ha quedado un poco rezagado de lo que ha sido el comportamiento a nivel mundial
del sector asegurador. Y si vemos la participación de las primas del mercado asegurador latinoamericano en las primas mundiales, en 2021 la medición es del 2,1%, teniendo en cuenta que América Latina pues, representa en torno al 8% de la población, lo cual implica que es un mercado pues, todavía poco desarrollado. Y a lo largo de la última década que estamos mostrando en esta lámina, pues se ha ido reduciendo. También implica que tiene potencial, pero bueno, ahora de eso lo explicará con más detalle Manuel al analizar las tendencias. Desagregando ya en los 19 mercados que analizamos en el informe, vemos que si medimos en una moneda fuerte los crecimientos, todos los mercados han tenido crecimientos importantes. La República Dominicana está ahí en primer lugar con 18,1%, pero los grandes mercados, México, Chile, Colombia, Perú y Brasil, tienen crecimientos importantes. Quitándole la lente de los tipos de cambio, que muchas veces influyen mucho también en estos crecimientos, aunque en 2021 no ha sido el caso, el efecto de los tipos de cambio medios en el año ha sido bastante más neutro que en el año anterior, e incluso algunos mercados como el chileno y el mexicano se han visto beneficiados por una cierta apreciación en su tipo de cambio. Si corregimos las primas nominales en lugar de con los tipos de cambio, lo hacemos con la inflación y calculamos los crecimientos en términos reales, pues vemos crecimientos generalizados en la región. Perú ha tenido un comportamiento excepcional, que ha crecido un 21,4% en términos reales, pero bueno, los demás mercados, Colombia un 12%, también un comportamiento muy bueno, y los grandes mercados de Chile, Brasil, México, Colombia, todos ellos pues, han tenido buenos crecimientos. Vamos a ver ahora la contribución de cada uno de los segmentos de negocio principales del sector del negocio asegurador en el crecimiento total de la región. Como siempre que analizamos este gráfico, porque analizamos una serie histórica con una década, hacemos una partición de lo que sucedía antes de 2013, que todavía vienen los últimos efectos favorables de la época de bonanza económica, el boom de las materias primas que tuvo la región de América Latina entre 2003 y 2013, que bueno, pues fue motivado básicamente por la gran expansión de la economía de China y también de los Estados Unidos. Esos tiempos ya quedan muy lejos ahí en el tiempo y a partir de entonces, desde el año 2014-2021, vemos pues un comportamiento bastante errático en los crecimientos de la región. Unos 3 primeros años, desde 2014-2016, en los que la región, sobre todo la economía de Brasil y también su mercado asegurador, pues se resintió de la crisis. Tenemos que ir hasta el año 2017 para ver aportaciones al crecimiento del sector asegurador positivas de ambos ramos, del negocio de vida y de no vida. Si recordamos, 2017 fue un año en el que la economía de los Estados Unidos estuvo muy boyante porque previamente y ese año la administración Trump aplicó un programa de reducción de incentivos fiscales con reducción generalizada de impuestos, provocó una bonanza prácticamente a nivel planetario. Fue un año muy bueno en todo el mundo y ahí aportó el crecimiento del sector asegurador de las dos líneas de negocio. Luego ya en 2018, los primeros meses fue bien, pero ya terminó mal porque en Estados Unidos se recalentó la economía y decidieron endurecer la política monetaria. Una historia que nos tiene que sonar ahora. La endurecieron en menor medida y ya vemos que el sector asegurador latinoamericano tuvo un crecimiento negativo con detracción en el crecimiento de puntos porcentuales por parte de ambas líneas de negocio, el negocio de vida y de no vida. Ese año, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 en diciembre de 2018 cayó un 20%. También se depreciaron mucho las monedas de América Latina. Es un poco la historia que estamos teniendo ahora mismo, digamos, corregida y aumentada por la retirada de estímulos monetarios que se está produciendo ahora mismo. 2020
otra vez, la crisis provocada por la pandemia tuvo un impacto muy fuerte en el sector negocio asegurador. Y 2021, lo que hemos comentado, un año de recuperación económica, crecimiento en ambas líneas de negocio y las dos aportando puntos porcentuales de crecimiento. El negocio de no vida aportó 6,7 puntos y el de vida 4,8. Si desagregamos más por ramos de aseguramiento, por líneas de negocio, vemos la importancia que ha tenido en estos 2 últimos años el comportamiento del negocio de salud. Fue el único que en el año 2020 creció en torno a un 9,2%, ha seguido creciendo en el año 2021 un 11%, por lo tanto ha sido un motor muy importante de crecimiento en todo el sector, porque si vemos en el gráfico de la derecha, tiene un peso en todo el mix de las líneas de seguros del 15%, es importante. Los demás también han tenido crecimientos importantes por encima incluso de la caída del año 2020, excepto el negocio de autos, que ha crecido un 8,7%, como podemos observar en la gráfica de la izquierda, pero en 2020 tuvo una caída del 16,1%, es decir, está todavía bastante lejos de recuperar los niveles precrisis. Visto ya cómo se ha comportado el negocio asegurador de la región de América Latina en términos de volumen de negocio, vamos a ver ahora qué ha pasado en términos de resultados y rentabilidad. Ya hemos apuntado en las 3 grandes ideas de lo que había ocurrido en el año 2021, que la rentabilidad del sector asegurador en su conjunto se ha resentido. Muy poquitos países han tenido un comportamiento mejor que el año previo. En concreto, simplemente Chile, Uruguay y Costa Rica tuvieron mejoras en la rentabilidad. Los demás pues, han tenido rentabilidades positivas, pero peores. Aquí lo que estamos viendo es el resultado técnico. Es decir, el resultado técnico en la región de América Latina sigue un patrón un poco peculiar, porque en muchos de los países pues, es negativo. Es negativo porque lo que suelen hacer muchas compañías, aunque no sea muy deseable, es que funcionan con rentabilidades técnicas negativas, pero lo compensan con la rentabilidad de la cartera de las inversiones financieras. Y por lo tanto, si vemos el resultado neto final en millones de dólares, vemos que es prácticamente positivo en prácticamente la totalidad de los mercados, con excepción de Argentina, que este año pues, ha tenido un resultado neto negativo. Y si vemos la rentabilidad del sector asegurador en términos relativos, que lo hacemos a través de 2 indicadores, el ROE, que es los resultados sobre los fondos propios, vemos que todos ellos tienen también rentabilidades positivas, menos Ecuador y Argentina, que en este caso pues, han tenido un ROE negativo, pero es importante destacar que en la región de América Latina y el segundo indicador, que es la rentabilidad sobre el activo, lo mismo. Si comparamos con lo que hemos tenido, por ejemplo, en el mercado español, en España el ROE en 2021 fue del 10,4%. Por lo tanto, vemos en el gráfico de la izquierda en amarillo que gran parte de los mercados de la región de América Latina tienen rentabilidades por encima de este ratio. Hay alguna excepción importante como Colombia y Perú este año, pero bueno, es una cosa puntual. Normalmente la región de América Latina suele tener rentabilidades bastante, digamos, por encima de mercados desarrollados. Y en el ROA, pues un poco lo mismo. El ROA en España se quedó en el 1,42 y sí que vemos que los grandes mercados de la región, excepto Brasil y Colombia, que han quedado por debajo, pues están todos por encima de esta referencia. En cuanto a la concentración, medimos el grado de competencia en la industria a través de 2 indicadores. Uno de ellos es el índice Herfindahl y el otro es el CR5, que es la cuota de mercado de los 5 mayores grupos en el país. Como podemos apreciar por el índice Herfindahl, Uruguay y Costa Rica tienen un valor de estos indicadores que indican una concentración muy alta, Nicaragua también,
Uruguay y Costa Rica están saliendo, digamos, de una situación monopolística en la que había una compañía estatal pública que tenía el monopolio de los seguros y están abriendo el mercado, pero todavía los niveles de competencia pues, son bajos. Como noticia positiva, Perú, que el año anterior se encontraba en la lista de los mercados con un índice de concentración alta, ha bajado y se ha quedado en la franja de concentración moderada, que se oscila entre 1.800 y 1.000. En general, Perú y Venezuela están en ese rango y los mercados centroamericanos pues también. Pero los grandes mercados de la región, como son Brasil, Colombia, México, Argentina, Chile, todos ellos presentan altos niveles de competencia, bajos niveles de concentración. Y el índice CR5 también pues, nos viene a confirmar este análisis. Y sin más, voy a pasar la palabra a Manuel Aguilera, que nos va a ampliar el análisis para las tendencias estructurales y el análisis para el mercado chileno. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, Ricardo. Efectivamente, otra de las características que tiene el informe que estamos presentando hoy es que además de esta visión, digamos, de la coyuntura de lo que ocurrió en el año 2021, el informe hace una revisión de las principales tendencias estructurales. Esto es importante porque un poco nos permite ver hacia dónde van los mercados, si están en un proceso de desarrollo o desarrollo balanceado comparado con parámetros internacionales. Y esto es de lo que trata este tema de las tendencias estructurales, que en el informe se presenta no solamente para el conjunto de América Latina, que es lo que yo voy a hacer ahora en esta presentación, esta parte de la presentación, sino también hay un análisis específico de estas tendencias para cada uno de los 19 mercados considerados. Analizamos para este propósito 4 indicadores de tendencia estructural. El primero, que todos ustedes seguramente conocen, es el indicador de penetración, que no es otra cosa que la relación que existe entre las primas de seguros en un mercado y el Producto Interior Bruto del país. El segundo es la densidad, que es el consumo per cápita anual de seguros, es decir, las primas divididas por el número total de habitantes de un país. El tercero es el indicador de profundización, voy a referirme un poco más adelante a él, que es la relación que hay entre las primas específicas del segmento de los seguros de vida respecto de las primas totales en el mercado. Y finalmente un indicador que hemos venido calculando desde 2015 para todos los mercados latinoamericanos, que es la brecha de protección del seguro o un poco el nivel de subaseguramiento en los mercados. Empecemos con el primero de estos indicadores, la penetración. La penetración, digamos que es la dimensión más cuantitativa desde el punto de vista estructural de un mercado. Al relacionar el volumen de las primas respecto al Producto Interno Bruto, pues un poco lo que vemos es qué tanto ha permeado la actividad aseguradora desde un punto de vista económico en el conjunto de las actividades de un país. Aquí está, en este gráfico se muestra lo que ha pasado a lo largo de los últimos años, los últimos 10 años, con la penetración de seguros en América Latina. Como ustedes ven, hace 10 años era del 2,5% y alcanzó el 3% a finales de 2021. Varias cosas interesantes. Primero, 2020 fue el año en el que se alcanzó el máximo histórico hasta ahora de penetración en América Latina, que fue el 3,1% del PIB. Bajó una décima respecto al año pasado, en 2021. Pero como vemos, la tendencia tanto a nivel general, que está marcada aquí en la línea azul, como la tendencia de los seguros de no vida y los seguros de vida, es en general creciente a lo largo de toda la década. Y esto lo confirmamos al ver aquí los datos que están en el gráfico y ver las ganancias en términos de puntos porcentuales de los 3 segmentos. A lo largo de la última década se ha ganado medio punto porcentual de penetración en el conjunto del sector, de la cual 0,3 puntos porcentuales provienen del segmento de vida y los otros 0,2 puntos porcentuales provienen del segmento de no vida. Desde el punto de vista de los países, ahí ustedes ven el promedio de América Latina, que es este 3% que acabo de comentar. Por encima de este promedio pues están el caso de Puerto Rico, que ya explicó Ricardo, donde hay una participación
especial de parte del sector asegurador en todo el sistema sanitario. Y están también otros grandes mercados, como el caso de Chile, Brasil y Colombia. Por debajo de este promedio, pues está el resto de los países latinoamericanos con porcentajes menores al 3% de penetración. El segundo indicador es el indicador de densidad. Este es un indicador más, digamos, más microeconómico. Lo que nos dice es cuál es la demanda individual al año de seguros por parte de cada individuo de manera media, en promedio. Este es un indicador que está fuertemente influido, por una parte, por el crecimiento del ingreso personal disponible, es decir, mientras las personas pues tienen un mayor ingreso o reciben un mayor ingreso, tienen una mayor capacidad individual de demanda de seguros. Está también influido, y este es el segundo factor, por el grado de cultura de prevención o de aversión al riesgo o de cultura aseguradora, si ustedes lo quieren ver así. Mientras mayor es esta, evidentemente, crecimientos en el ingreso personal permiten una mayor demanda aseguradora. Pero también está influido, sobre todo cuando analizamos el conjunto de la región de América Latina, por el efecto de los tipos de cambio. Aquí, para poder tener un valor de densidad para toda la región, pues tenemos que convertir la demanda de seguros de todos los países latinoamericanos en una sola unidad, en una sola moneda, que en este caso es el dólar estadounidense, para poder hacer esta conversión. Y ahí, pues evidentemente, el efecto de los tipos de cambio es un factor importante, que por ejemplo en el caso del indicador de penetración no tiene ninguna relevancia porque está afectado tanto el PIB como las primas de seguros por el mismo valor que es el tipo de cambio, y entonces se neutraliza este efecto. Pero en la densidad este sí es un factor relevante. Aquí ven ustedes los datos de cómo se evolucionó la densidad en América Latina a lo largo de este periodo, y el comportamiento es muy distinto al de la penetración. Vemos en primer lugar que la mayor demanda de seguros está todavía en el segmento de no vida, que es la línea roja que está aquí, y un poco por debajo está la demanda promedio de seguros de vida. En total, en el 2021, la densidad fue de $240, es decir, cada habitante de América Latina gastó en promedio $240 en seguro, muy por debajo de digamos, este máximo histórico que se alcanzó en el año 2013, que fue de casi $282. Aquí se ve cómo a lo largo de la última década, pues en términos absolutos, en términos de dólares, ha habido una caída de la densidad en América Latina, pero insisto, esto puede deberse tanto a factores locales que tengan que ver con el comportamiento del ingreso de las personas, como también con el efecto de los tipos de cambio, que quizás sea el factor que esté pesando más en este indicador. Si lo vemos para el conjunto de los países de la región, bueno, aquí está el promedio de América Latina, estos $240 que señalaba. Por encima de este promedio está otra vez Puerto Rico, sobre todo por lo que pasa en el segmento de los seguros de salud, pero también otros grandes mercados como Chile, Argentina, México, y el resto de los países de América Latina, pues por debajo de este promedio de $240 por persona. El tercer indicador es un indicador que nosotros denominamos de profundización, que es esta relación que hay entre las primas de seguros de vida respecto de las primas de seguros totales. Un poco el racional detrás de este indicador es que de manera empírica, en un análisis estadístico que hemos hecho a nivel global, se observa cómo en la medida en que esta participación de los seguros de vida en las primas totales es más alta, estamos en la presencia de mercados aseguradores con un desarrollo cualitativo mayor, es decir, con un mayor nivel de madurez en el desarrollo de la actividad aseguradora. Cuando vemos, por ejemplo, a los mercados más de desarrollo más incipiente, los seguros de no vida pesan muchísimo en la cartera total. Y por el contrario, cuando vemos mercados con un gran nivel de desarrollo, como los mercados europeos o algunos asiáticos, la situación es exactamente al revés. La cartera de los seguros de vida es la predominante en el conjunto del sector asegurador. Por eso lo identificamos como un indicador, digamos, de desarrollo cualitativo del sector asegurador. Aquí vemos la evolución de este indicador a lo largo de la última década. En general, lo que vemos es lo que quisiéramos ver, es decir, una tendencia positiva creciente que se alcanzó hasta, por lo menos antes de la pandemia, en el 2019, cuando este indicador alcanzó un valor de más de 46%.
A partir de 2019, sobre todo primero por el efecto de la pandemia, que ya explicó Ricardo, que tuvo una caída muy importante el segmento de vida, y después entre 2020 y 2021, en el que el segmento de vida no logró recuperarse de lo que pasó en el primer año de la pandemia, pues este indicador cayó al 42,5. Aún así, si uno lo ve en una mirada de largo plazo a lo largo de toda la década, pues ha tenido una variación positiva de más de 2 puntos porcentuales de ganancia, lo que implica en términos generales que el sector pues ha mantenido esa tendencia de crecimiento desde un punto de vista cualitativo hacia una mayor madurez, mayor sofisticación de su estructura y de su desempeño. Desde el punto de vista de los mercados, pues aquí está el promedio de América Latina, aquí está el 42,5%. Por encima están los grandes mercados de seguros de vida de la región, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y México, que son los que tienen participaciones mayores de su segmento de vida en la cartera total de riesgos del sector, y por debajo otros mercados que todavía tienen un nivel de desarrollo más incipiente. Aquí, por ejemplo, destaca el caso de Puerto Rico, donde se ve claramente que los altos niveles de penetración y de densidad que observamos se deben casi exclusivamente a esta función que realiza el seguro en el sistema de salud. Así, y eliminando este efecto, pues lo que vemos es que se trata de un mercado de seguros que todavía tiene un nivel de desarrollo relativamente incipiente de manera más general. Este gráfico simplifica un poco la comparación entre 2011 y 2021 de este conjunto de indicadores estructurales a los que me referí. La línea o el área gris que está marcada aquí implica la frontera de lo que ocurrió en 2021, y al ver los valores para 2011 y para ver los valores de 2021 vemos que, salvo en el caso de la densidad, donde hay una pequeña retracción, en los otros tres indicadores, tanto en la penetración de no vida, vida y en la profundización, el sector asegurador en la región ha tenido ganancias entre 2011 y 2021. En el informe hacemos un análisis con este gráfico de dispersión que está aquí en la pantalla para tratar de ver de una manera sencilla y esquemática cómo se ha dado el avance del sector asegurador en la región, considerando dos dimensiones fundamentales. La primera, la dimensión, digamos, cualitativa, que es la que está aquí abajo, en el eje horizontal, que es la profundización, y en el eje vertical, la penetración, es decir, la dimensión más cuantitativa. Lo que uno esperaría ver en un desarrollo equilibrado del sector es un desarrollo creciente y positivo, en el que al mismo tiempo que se dan aumentos en la penetración de seguros, es decir, las primas representan más del PIB, pues también aumente la participación del segmento de los seguros de vida en la cartera total de riesgo. Este crecimiento positivo y creciente pues implicaría un desarrollo balanceado, equilibrado del sector asegurador en la región. Aquí vemos lo que ocurrió a lo largo de la última década y vemos dos comportamientos. Primero, lo que ocurrió entre 2011 y 2019, donde el crecimiento es exactamente el que uno esperaría para un mercado que se está desarrollando de manera equilibrada. Sin embargo, después de la pandemia, pues hubo una retracción, sobre todo por lo que se refiere a la profundización, por este efecto del deterioro del segmento de los seguros de vida en este par de años, que implicaron un regreso parcial en esta tendencia. Aún así, si simplemente nos concentramos en los 2 años punta del decenio, pues vemos que el crecimiento es positivo y creciente, lo que habla de que en la última década ha habido ganancias tanto cuantitativas en el desarrollo del sector como desde el punto de vista cualitativo en términos de un mayor desarrollo del segmento de los seguros de vida, lo que habla, insisto, de que el sector asegurador en América Latina es un sector que va materializando sus potencialidades cuantitativas y cualitativas. Finalmente, la cuarta tendencia estructural es la brecha de protección de seguro. La brecha de protección de seguro se define muy sencillamente como la diferencia que hay, por una parte, entre lo que debiera ser una cobertura económica y socialmente necesaria para beneficiar a la sociedad y la cobertura de seguros que realmente es adquirida por la sociedad. Si lo que realmente el nivel de aseguramiento de un país fuera el óptimo, pues la brecha simplemente desaparecería. Y esta se hace más grande cuando hay una diferencia entre ambos parámetros.
Esto que se muestra ahora en la pantalla es la estimación para 2021 y para la última década de la brecha de protección de seguros para el conjunto del mercado latinoamericano. En 2021, esta brecha alcanzó casi 250.000 millones de dólares, de la cual más o menos el 60% corresponde a una brecha en el segmento de los seguros de vida y el 40% restante al segmento de los seguros de no vida. Como ustedes ven en este gráfico de la derecha, donde se ve el cambio anual en la brecha en términos de miles de millones de dólares, en 2020, por el efecto de la pandemia, hubo una caída muy importante de la brecha y esta brecha volvió a abrirse, digamos, con la reactivación económica que es parcial que se registró en el 2021. Si lo vemos un poco en números, vemos que a lo largo del conjunto de la década, ya no solamente concentrándonos en el 2021, la brecha en términos absolutos, medida aquí en miles de millones de dólares, ha tenido una reducción en América Latina, lo que es una muy buena noticia. Quiere decir que ese espacio, digamos, de insuficiente aseguramiento se ha venido cerrando en términos absolutos y, como vamos a ver ahora, también en términos relativos, un poco con independencia de estas anormalidades que se presentaron en 2020 y 2021. Y en el gráfico se ve como en general la tendencia de la brecha es una tendencia decreciente a lo largo de la última década. Esta medición de la brecha de protección de seguros nos permite también presentar, digamos, positivamente este valor como a través de la medición de lo que sería el mercado potencial de seguros en la región. Esto se explica sencillamente por el hecho de que el mercado real de América Latina pues son estos casi 150.000 millones de dólares, es decir, ese es el mercado que realmente existió en la región durante 2021. Y estos 250.000 millones de dólares adicionales corresponden a la brecha de protección de seguros. Esto querría decir que de cerrarse la brecha, el mercado, digamos, potencial de la región sería de casi 400.000 millones de dólares, lo que habla, insisto, no solamente por el lado negativo de que hay un gran subaseguramiento en la región, sino en el sentido positivo que hay todavía un espacio potencial de crecimiento muy importante en la región que hace de esta actividad una actividad no solamente muy atractiva desde el punto de vista de participación de aseguradoras en la región, sino también donde hay una gran oportunidad de que a través de la incorporación del mecanismo de seguro puedan mejorarse las condiciones de vida de la población. Otra forma de ver esta tendencia decreciente de la brecha de protección de seguros es medirla en términos relativos, comparándola con el tamaño real del mercado asegurador, donde lo que vemos es esencialmente lo mismo que ya he comentado antes, una tendencia decreciente a lo largo de la década de la brecha de protección de seguros como porcentaje del mercado real de aseguramiento en la región, que se observa tanto en los seguros de vida como en los seguros de no vida y que confirma, insisto, esta tendencia positiva de crecimiento de la actividad aseguradora o de desarrollo en un sentido más amplio en la región. Este gráfico que me gusta porque permite ver de manera muy esquemática el comportamiento de la brecha, nos muestra esta brecha en términos de la brecha total, la brecha vida y no vida en 2011, digamos, ese es el tamaño de la brecha de entonces, y en los últimos 10 años lo que observamos es que esta brecha sí se ha venido reduciendo en términos relativos y se ve cómo ese espacio de aseguramiento potencial se ha hecho más pequeño, lo que habla, insisto, de que hay un proceso positivo de desarrollo de la región. Una de las cosas que hacemos también es hacer esta medición para cada uno de los mercados latinoamericanos. Claro, este comportamiento es muy diverso al analizar uno a uno los mercados de América Latina. Aquí está el promedio de lo que representa la brecha del mercado real, que es 1,7 veces. Vemos algunos mercados donde este indicador es mucho menor, como el caso de Chile, Brasil, Colombia y Puerto Rico, por las razones que ya hemos explicado, y otros mercados, la mayoría de ellos, donde esta medición relativa es mayor. Y se pueden analizar dentro del informe al ver el análisis de comportamiento de la brecha de cada uno de estos mercados de manera individual. Y lo mismo ocurre al analizar la brecha como múltiplo, tanto para el segmento específico de vida como para el segmento de no vida. Finalmente, en esta parte de las tendencias estructurales, hacemos un análisis
para calcular la capacidad que tiene la región para cerrar la brecha de protección de seguro. Y el ejercicio que hacemos es básicamente este. El primero, calculamos, aquí está para los datos para la última década, 2011-2021, calculamos cuál fue la tasa de crecimiento promedio anual del sector asegurador en el segmento de vida y de no vida por separado también a lo largo de la última década. Y comparamos esa tasa de crecimiento con la tasa teórica que se necesitaría para lograr cerrar la brecha de protección de seguros calculada en 2021 durante los siguientes 10 años, es decir, de aquí al 2031. Y vemos si ese crecimiento es suficiente o es insuficiente. Lo que vemos aquí es que en este ejercicio, pues el ritmo de crecimiento observado en los últimos 10 años es insuficiente para cerrar la brecha en los siguientes 10. No quiere decir que no se pueda cerrar, sino que se cerraría en un periodo mayor a estos 10 años que teóricamente estamos definiendo. También este ejercicio está calculado para cada uno de los 19 países analizados en el informe. En el informe, insisto, aparte de esta revisión a nivel de todo el sector, hay una revisión específica para cada uno de los 19 países en la que se analizan tanto cuestiones de contexto económico y demográfico como los que presentó Ricardo para el conjunto del mercado, como las características específicas del mercado asegurador en las diferentes variables que hemos analizado aquí. Como decía, y para terminar esta presentación, voy a hacer un breve apunte sobre el mercado chileno en particular, que es interesante porque presenta varias diferencias importantes respecto a las tendencias generales del mercado asegurador en la región, que resulta, insisto, interesante por las particularidades que tiene el mercado chileno. En primer lugar, bueno, el mercado de Chile el año pasado tuvo un tamaño de 8.700 millardos de pesos chilenos. Una de las características que tiene el mercado de Chile es que es uno de los mercados que tiene una prociclicidad un tanto peculiar. Cuando uno ve a la mayor parte de los mercados de América Latina, y lo mostró Ricardo en el gráfico en que comparaba las tasas de crecimiento del PIB con las tasas de crecimiento de la demanda de seguros, es que hay una gran prociclicidad, pero que se concentra casi siempre en el mercado de los seguros de no vida. Sin embargo, en el caso de Chile, esta prociclicidad está mucho más marcada en el segmento de los mercados de los seguros de vida, por el enorme peso que tiene, o por el peso relativo mucho mayor que tiene este segmento en este mercado en comparación con otros mercados latinoamericanos. Desde el punto de vista de la participación del mercado de seguros en Chile, en el conjunto del mercado latinoamericano, esta, digamos, en general es una tendencia creciente. Hace 10 años representaba el 7,1%, el año pasado representó el 7,6%. Sin embargo, si ustedes observan, hay una caída importante en esta participación desde un punto máximo que alcanzó en el 2018 hasta que representaba casi cerca del poco más del 9% de las primas totales de la región, hasta solo este 7,6%. Y esta caída en la participación de las primas de seguros en Chile proviene esencialmente de una caída en el segmento de los seguros de vida que se da a partir de 2018. De haber representado en ese año el 12,5% del mercado total de seguros de vida en la región, al final del 2021 representaba solamente el 8,7%, es decir, se perdieron casi 4 puntos porcentuales en este periodo de 4 años en el mercado chileno. Una segunda característica interesante es el peso que tiene dentro de la cartera de riesgos el segmento de los seguros de vida en Chile. Aquí vemos que representó el año pasado el 48% del total de la cartera. Sin embargo, esta es una estructura que varía respecto de lo que había ocurrido desde el 2011 y antes hasta el 2019, en el que la porción de los seguros de vida era la porción más importante de primas del mercado chileno. Esto cambió en el 2020 y en el 2021 hasta volverse preponderante el segmento de los seguros de no vida. Insisto que es una particularidad que tiene respecto a otros mercados. Desde el punto de vista del crecimiento, aquí vemos las tasas de crecimiento del sector asegurador
chileno en la última década, vemos que el año pasado el sector creció un 11%, con un crecimiento mayor del segmento de los seguros de no vida, del 14,2%, y de solo el 7,8% en el segmento de los seguros de vida. Como ustedes ven, el crecimiento del mercado chileno en 2021 fue importante, pero salvo en el caso del segmento de los seguros de no vida, no alcanzó a compensar la caída que ya había tenido en el año 2020. Simplemente, por ejemplo, en el caso del mercado total, si bien creció un 15,6% en términos de dólares, el mercado chileno el año anterior había decrecido más del 22%. Es decir, y también esto se ve al compararse con el mercado latinoamericano y el mercado global, y vemos cómo en términos de dinámica el mercado chileno, digamos que sufrió mucho más el efecto de la pandemia que otros mercados aseguradores de la región. Si lo analizamos en términos de las diferentes formas de medir el crecimiento, pues la situación es un poco la misma. Medido en dólares, que es el que acabo yo de presentarles a ustedes, pues aunque en 2021 creció ese 15,6%, en 2020 había decrecido mucho más que eso. Si lo medimos en pesos chilenos en términos nominales, ocurre lo mismo. El año anterior había decrecido casi el 13% y solamente logró recuperarse un 11%. Y si lo medimos también en pesos chilenos, pero en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, pues el efecto es todavía más claro. Mientras que el año pasado el decrecimiento fue de más del 15%, en 2021 el crecimiento fue solamente del 6,2%, es decir, una recuperación de crecimiento post-pandemia que ha sido todavía incompleta y que seguramente logrará alcanzar los niveles previos a la pandemia hasta el 2022. Desde el punto de vista de la contribución de los diferentes ramos de aseguramiento al crecimiento total, vemos también un comportamiento interesante y se confirma un poco un cambio de tendencia ocurrido en el mercado chileno a partir del 2016. Si ustedes ven cómo hasta antes del 2016, los crecimientos del sector asegurador en Chile tuvieron contribuciones positivas tanto del seguro de vida como del seguro de no vida. A partir de entonces, los comportamientos son bastante más erráticos y solamente hasta el 2021, y más bien por un efecto base, vuelven a tenerse aportaciones positivas del sector asegurador chileno al crecimiento. Desde el punto de vista del desempeño técnico, este es el ratio combinado total del sector asegurador chileno, que incluye también vida, que tuvo un valor de 124,8%, con un deterioro de 6,6 puntos porcentuales, que es, digamos, un comportamiento lógico pospandémico, que es lo que se observa en la mayor parte de los países. Esto se ve más claramente en el caso del segmento ya específicamente de no vida, que es donde suele medirse el ratio combinado y ser un indicador más útil, donde el ratio combinado está por debajo del 100%, 97,6%, con un deterioro de 3 puntos porcentuales, sobre todo por un mayor crecimiento de la siniestralidad como resultado de la mayor movilidad producida por la salida de la pandemia. Desde el punto de vista del resultado, vemos cómo, y es una característica que ya señalaba Ricardo, para muchos países latinoamericanos hay un resultado técnico negativo prácticamente en toda la serie y un resultado financiero que permite compensar esta pérdida técnica y dar rentabilidades positivas en el sector asegurador chileno. Aquí destaca el nivel muy alto de resultado financiero que, según nos explicaban, puede tener que ver también con el efecto monetario que tiene que las primas y los siniestros tengan que establecerse en unidades de fomento, que es una unidad que indica el valor de la moneda al comportamiento de los precios y que podría estar sobreestimando el resultado financiero en el caso de Chile. La rentabilidad medida tanto en el ROE como en el ROA ha sido positiva a lo largo de la última década en Chile y se observa este crecimiento pues inusual de los indicadores de rentabilidad con un ROE muy cercano al 20%, insisto, fuertemente influido por este efecto monetario al que me he referido hace un momento. Finalmente, los indicadores estructurales muestran pues un poco también esta
este cambio de tendencia que se observa a partir de 2016 en Chile, a diferencia de lo que veíamos en América Latina, por ejemplo, en el caso de la penetración, donde hay una tendencia creciente del indicador, vemos que en el caso de Chile la tendencia cambia a partir de 2016 y se vuelve decreciente, sobre todo explicada por los seguros de vida, con una pérdida muy importante de penetración en este periodo, en total de más de un punto porcentual y prácticamente explicada en su totalidad por la caída de la penetración en los seguros de vida. El caso de la densidad, aquí ya no medida en dólares, sino en pesos chilenos, vemos pues que también tiene una tendencia creciente con este accidente de caída provocado por la pandemia, pero en general positivo, y donde también el cambio, digamos, estructural se ve en el caso de los seguros de vida. Lo mismo ocurre con el indicador de profundización, que aquí se vuelve mucho más útil. Decíamos hace un momento que Chile es uno de los grandes mercados aseguradores de vida con niveles de profundización muy por encima del promedio de América Latina, que incluso alcanzó un máximo histórico en el 2016 de una profundización de más del 63%, que es el más alto que ha registrado cualquier mercado en América Latina, obviamente influido por el papel que juegan los seguros de rentas vitalicias en el mercado asegurador de Chile, pero a partir de este año hay una clara tendencia decreciente de la profundización que lo ha llevado, si bien a niveles por encima del promedio de América Latina, pues muy por debajo de este máximo histórico, una pérdida de más de 10 puntos porcentuales a lo largo de estos 5 años. Finalmente, esto se ve en este gráfico que ya les presenté para América Latina, donde se ve cómo en general el comportamiento de los parámetros para el mercado chileno está por encima de los promedios latinoamericanos, con excepción de un indicador que viene en el informe, que es el indicador de evolución de mercado, que tiene mucho que ver con estos parámetros de profundización y de brecha de protección de seguro, donde Chile está por debajo del promedio latinoamericano, sobre todo por lo ocurrido en el 2020 y 2021. En el caso de este análisis de dispersión, vemos un comportamiento muy distinto al de América Latina, que era creciente y positivo en el tiempo. A lo largo de la década se ven dos tendencias en el mercado chileno. Primero esta hasta 2015-2016, que es positiva y creciente, y a partir de entonces una tendencia a una menor penetración y una menor profundización en el mercado de Chile, que incluso también, si tomamos solamente los 2 puntos de la década, 2011 y 2021, vemos esta tendencia decreciente, fuertemente influida, insisto, por lo que ha ocurrido a partir del 2016 en el mercado chileno. Por último, la brecha de protección de seguros, que también pues, nos confirma un poco este cambio estructural presentado en el mercado chileno a partir de 2016. Hasta entonces, la brecha de protección de seguros se había mostrado más o menos estable y a partir de ese año empieza a crecer, sobre todo por un crecimiento en la brecha de protección de seguros de vida, aunque también en el segmento de no vida. Aquí están los datos absolutos que no hacen sino confirmar este comportamiento de la brecha. Por lo tanto, el mercado potencial de seguros pues también se ha incrementado, se venía incrementando ya a lo largo de la última década, pero claramente se ve aquí un pico que permite definir un mercado potencial de seguros de más de 19,000 miles de millones de pesos chilenos contra los 8,700 que representan el mercado actual de seguros en ese país. Y este gráfico, que es el que compara la brecha con el mercado real de seguros, que a diferencia del de América Latina, que también tenía una tendencia claramente decreciente a lo largo de la década, pues nos muestra cómo, nuevamente a partir de 2016, la brecha de protección de seguros como porcentaje del mercado en Chile, pues tiene una tendencia positiva, creciente, que habla de un cambio en la estructura que ha perdido la dinámica que venía observando por lo menos hasta el 2016. Este gráfico nos muestra la brecha en términos esquemáticos y vemos cómo, a diferencia de lo que pasaba con América Latina, donde la brecha o esta línea azul quedaba encerrada dentro del triángulo rojo, mostrando una reducción de la brecha, en el caso de Chile, la brecha en términos relativos se ha hecho más amplia. Finalmente, el ejercicio de cuantificación de la capacidad para cerrar la brecha de protección de seguros en Chile nos muestra más o menos algo similar a lo que se mostraba en América Latina, es decir, que las tasas de crecimiento observadas en la última década serían insuficientes para cerrar la brecha en los siguientes 10 años, y esta insuficiencia se ha hecho más grande respecto a la medición que hicimos
el año pasado. Bien, pues básicamente esta es la información que queríamos compartir con ustedes. El informe es un informe muy amplio, tiene casi 400 páginas, al tener que analizar pues a cada uno de los 19 mercados aseguradores de la región. Lo que Ricardo y yo hemos querido hacer aquí es tratar de simplificar un poco los aspectos que nos parecen más importantes, pero ustedes pueden consultar el informe completo. Ahí está este código QR que les permite ir directamente a la descarga del informe, y si no, pueden hacerlo directamente en la página de Fundación Mapfre o bien en la sección de Mapfre Economics dentro de la página del grupo Mapfre, donde ustedes podrán descargar, por supuesto, de manera gratuita este informe. Y te cedo la palabra, Oscar, por si hubiera alguna pregunta o algún comentario que tanto Ricardo como yo pudiéramos responder de quienes nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Ricardo, por vuestra exposición. Efectivamente, pues han entrado o hemos tenido alguna serie de preguntas a lo largo de la exposición. Voy a intentar resumirlas y esquematizarlas de alguna manera para poder responderlas. En cualquiera de los casos, reitero que todas las preguntas las terminaremos dando respuesta de manera individual. La primera pregunta, Manuel, sería para ti. En cualquier caso, Ricardo, siéntete con la libertad de poder puntualizar lo que consideres. En función a esa brecha de protección de seguros y ese mercado potencial, esta primera cuestión tendría dos preguntas, Manuel. Una, ¿qué afectación pudiera tener en el futuro más inmediato? Y pareciera que con un borde de tiempo un poquito más amplio, la propia inflación que todos estamos viviendo. O sea, la inflación hoy no es una cuestión de un país, es una cuestión estructural, es de todos los países y afectará a la región, y ya afecta a la región. Entonces, la primera parte de la pregunta, y pegado sobre todo a esta función de la propia fundación que tiene Mapfre, es cómo esa inflación puede ser una barrera de entrada para muchas personas al mundo del seguro, o incluso excluyente en este minuto del propio mundo del seguro. Esta inflación llevado al mundo del seguro, cómo pudiera afectar en esa brecha de protección de seguros. Y la segunda parte, permíteme que ya también te la deje encima de la mesa, es sobre justo lo contrario, en el punto extremo, que sería en estos mercados que tienen un carácter de catastrófico en muchos de los casos o de protecciones catastróficas, cómo puede influir las capacidades en el mundo del reaseguro son sobre esta propia inflación. O sea, esta propia inflación genera dos efectos. Uno es el mercado del reaseguro se contrae, hay contratos menores, hay menores capacidades y por lo contrario tenemos mayores necesidades y revalorizaciones de las sumas, con lo cual igualmente iría en contra de este índice de brecha de protección de seguros. Manuel. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Ya nos decía Ricardo que un poco las perspectivas que tiene América Latina, por lo menos el próximo año, es hacia un crecimiento débil y a un entorno de mayores tipos de interés para tratar de controlar la inflación, pero que no alcanzará las bandas objetivo de los bancos centrales necesariamente el próximo año. Irá, si todo funciona bien, reduciendo la inflación para llevarla en algunos países a los niveles, digamos, objetivo de los bancos centrales hacia finales del 2023 y en algunos países hasta el 2024. Es decir, que un poco la perspectiva es que el año próximo, al menos, el sector asegurador enfrente un entorno con dos características que son muy desfavorables, muy retadoras para el sector asegurador. Por un lado, un crecimiento débil, que como vimos en nuestras gráficas, hay una gran correlación entre el crecimiento económico y el crecimiento de la demanda aseguradora. Si hablamos de un crecimiento económico débil, pues hablamos que hay un debilitamiento de la demanda de seguros. Y por otro, un entorno inflacionario en el que hay varias cuestiones que pueden afectar al sector asegurador. Una es el hecho de que una mayor inflación por un rezago que naturalmente existe entre el comportamiento de los salarios o los ingresos de las personas al comportamiento de los precios, reduzca en términos reales el ingreso personal y por lo tanto debilite también la capacidad de compra de los seguros. Y por otro, un tema más de
digamos, de gestión, que voy a ligar con la segunda parte de tu pregunta del reaseguro, que tiene que ver con la dificultad de gestionar para una compañía de seguros un entorno inflacionario. Todos sabemos que el seguro como producto es un seguro, de verdad es un producto que invierte el ciclo de producción. Cuando se produce cualquier mercancía, lo que hace un productor es producir la mercancía, conoce cuáles son los costos de producción que le generó la producción de la mercancía, le determina un precio y lo saca al mercado. En el caso del seguro es exactamente al revés. Se saca un producto en el que uno supone cuáles van a ser los costos de producción, es decir, los costos que habrá que enfrentar cuando se materialicen los riesgos, pero que están sujetos a una gran cantidad de factores. Y uno de los fundamentales es precisamente la inflación. Entonces, es un entorno que va a ser muy retador tanto desde el punto de vista de la demanda que va a enfrentar el sector asegurador, como desde el punto de vista de la propia gestión de las compañías aseguradoras en este entorno. Además de esto, y ligo con la segunda parte de tu pregunta, uno de los costos de producción importantes que tiene un seguro es el reaseguro, sobre todo en el segmento de no vida y para los mercados aseguradores, sobre todo que tienen riesgos de naturaleza catastrófica, como es el caso de Chile o como es el caso de México. Ya sabemos, por lo que pasó con la pandemia, que los reaseguradores han empezado a ajustar sus costos de producción en función de los gastos que tuvieron que incurrir como resultado de este fenómeno global que fue la pandemia. Es previsible, pues, por lo tanto, que no solo los precios de las coberturas de reaseguro se modifiquen al alza, sino también muchas capacidades que antes estaban disponibles para los mercados puedan modificarse por diferentes razones. Algunas por la persistencia de algunos riesgos que los reaseguradores ya no quieran enfrentar, y otra por el hecho de que también, pues, lo que ocurrió en estos últimos años puede hacer que algunas capacidades financieras que estaban en los mercados reaseguradores se retiren de ahí, generando falta de capacidad y mayor precio para el reaseguro. Esto es algo que es difícil conceptualizar para toda la región, que tiene mucho más que ver con las particularidades país a país. Insisto, casos arquetípicos son el caso chileno o el caso mexicano o algunos otros que tienen, o centroamericanos que están expuestos, por ejemplo, a huracanes o a tormentas de este tipo, donde puede haber efectos precio muy importante. En conjunto, y con esto cierro la respuesta, pues todo esto si efectivamente puede afectar el comportamiento de la demanda aseguradora y podría incrementar la brecha de aseguramiento por lo menos el próximo año de materializarse todas estas cuestiones. Un poco, digamos, en contraposición a esto estaría el hecho también bien probado estadísticamente de que la cultura de aseguramiento en la región ha venido aumentando gradualmente y muchas personas ya entienden que a pesar de cierta reducción coyuntural de sus ingresos disponibles, deben o están dispuestos a hacer un sacrificio por mantener sus seguros porque saben lo que esto les protege de una manera más general en términos de su patrimonio y de su futuro. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, yo creo que en estos países nuevamente son dos factores importantes, como bien decías, uno el acceso o esa capacidad de pago para ese acceso y cómo no, el mundo del reaseguro que tanto influye en estos mercados. Ricardo, también los participantes indican si le podemos dar mayor información de perspectivas de cara a este año y el año que viene, porque con esta convulsión que hay económica sobre tasas y sobre algo que empezamos a vivir como nuevo, que es la paridad del euro con el dólar. O sea, qué afectación pudiera tener bajo el mercado latinoamericano que estas dos grandes monedas hayan logrado dar o quebrar lo que era la cotización histórica de un dólar por debajo o menos fuerte que el euro en este caso. Bueno, pues un poco la idea es que el panorama es complejo precisamente por eso. En el plano económico las economías se están ralentizando, las subidas de tipos endurecen mucho las condiciones financieras para todo el mundo, para las empresas, para las familias, y eso pues plantea retos. Y luego pues el hecho de que las monedas latinoamericanas se deprecien tiene también un efecto que retroalimenta, digamos, el efecto inflacionista. Y
el panorama es complejo, pero a mí sí me gustaría recalcar que las subidas de tipos de interés también, en cierto modo, si no a corto plazo, más a medio plazo, sí benefician al sector asegurador, porque sobre todo algunas líneas de negocio, como es los seguros de vida ahorro, vinculados al ahorro, y los seguros de rentas vitalicias, pues pueden ofrecer productos mucho más competitivos. La gente tiene miedo, tiende a protegerse contra la inflación, busca productos financieros y pues ahí hay un abanico de productos que puede ofrecer muy bien el sector asegurador. Y en segundo lugar, cuando ya digamos que se neutralizan las convulsiones que producen esas subidas de tipos en las carteras de activos de las compañías, porque siempre distorsionan mucho, bueno, ya tienes una rentabilidad mayor con la cual apalancar la rentabilidad del sector, que como hemos visto en América Latina es bastante común, que funcionar con una rentabilidad técnica negativa, pero apalancarla con una rentabilidad financiera positiva que va a ser mayor. Con lo cual, es un escenario complejo, pero bueno, hay algunos segmentos de negocio que pueden funcionar mejor. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que por terminar, y en honor al tiempo, algunas de las personas que han participado nos hacen la pregunta del millón. Sería el resultado para este 2022 o 2023? Yo no quisiera dejaros esa pregunta así en el aire, que entiendo difícil, pero sí que os brindo que podamos indicar las oportunidades, porque el mundo asegurador es sabido que en los momentos de crisis suele ser de los sectores que mejor se comporta en estos momentos de crisis globales. Con lo cual, para ambos, Ricardo y Manuel, ¿qué oportunidades entendáis que son fortalezas en estos momentos dentro del mundo asegurador para este 2022 que está terminando y sobre todo para el 2023? Bueno, si quieres comienzo yo, Ricardo. Yo creo que una de las... no hay que olvidar que el seguro es un producto precisamente diseñado para los momentos difíciles, no para cuando las cosas van bien. Entonces yo creo que la propia naturaleza del seguro es una oportunidad en sí misma, porque lo que hace es pues proteger a las personas de las situaciones complejas que se enfrentan en entornos complejos como el que estamos viendo ahora. Entonces, yo sí confío mucho, insisto, en que independientemente de la complejidad que está teniendo este año 2022 y la que muy previsiblemente tendrá el año 2023, las personas que ya han tenido un acceso, un contacto con el sector asegurador entenderán la importancia de tratar de mantener sus coberturas de seguros. Creo también que las compañías aseguradoras tratarán, por esta misma razón, de mantener sus ofertas de valor, las características de sus productos, con la menor afectación posible sobre los precios en aras precisamente de pues, preservar al conjunto de sus asegurados. Entonces, como insisto, aunque el entorno es complejo, yo creo que hay un desarrollo histórico del sector asegurador en América Latina que podría augurarnos que ese entorno no va a derivar en un deterioro de la actividad aseguradora y de la protección que ésta ofrece. De manera más particular, creo que la pandemia ha generado ciertos cambios de comportamiento importantes en la población. Una de las cosas que destacaba Ricardo en la primera parte de la presentación tiene que ver con esta resiliencia que mostró, por ejemplo, el seguro de salud, que ha venido creciendo en importancia en este par de años dentro de la cartera de riesgos del sector asegurador. Como sabemos todos, en América Latina la estructura de los sistemas de salud en la región son relativamente débiles, con algunas excepciones, y el contar con un mecanismo complementario de apoyo a las coberturas digamos, institucionales en materia sanitaria, ha demostrado ser una buena forma de enfrentar situaciones tan difíciles como las que vimos durante la pandemia. Entonces, incluso si vemos los datos, independientemente de lo que pasó con el PIB o de lo que pasó con la demanda general aseguradora, los seguros de salud, tanto en el 2020 como en el 2021, tuvieron un comportamiento muy favorable, lo que también abona, insisto, a esta percepción de que los consumidores están viendo ya de una manera distinta al seguro y que eso le dará permanencia, por lo menos
en ciertas coberturas. Tercero, que efectivamente, como señala Ricardo, a diferencia de lo que pasa en los mercados más desarrollados, donde se ha vivido durante muchos años con una política monetaria ultra expansiva que implicaba incluso tener tipos de interés negativo, lo cual sigue generándole dolor de cabeza a muchos economistas porque no acabamos de entender qué significa eso en términos de política monetaria. En América Latina siempre ha habido, digamos, márgenes o tipos de interés por encima del tipo neutral. Este periodo, digamos, de política monetaria más restrictiva hace todavía más atractivos, puede hacer más atractivos muchos productos de seguros y incluso en un periodo ya de reversión de la política monetaria a un tono más neutral, seguirá permitiendo que los productos de seguro, sobre todo de vida ahorro, sigan siendo una alternativa atractiva para los consumidores, sobre todo cuando piensen en una protección no inmediata, sino el seguro de vida más como un mecanismo de canalización de ahorro de medio y largo plazo. En fin, yo veo que hay una gran cantidad de oportunidades, incluso en este entorno difícil, que el sector asegurador latinoamericano, por su tamaño y por el espacio de crecimiento que tiene, podrá aprovechar y seguir manteniendo esta tendencia positiva que ha venido mostrando a lo largo de la última década. Ricardo, ¿alguna otra Yo gran creo que oportunidad que veas? Manuel no ha dejado ahí cabo suelto. Bueno, lo único que sí pondría de manifiesto, que yo creo que el sector asegurador puede presumir, es de solvencia. Tiene unos ratios de solvencia muy altos y ha aguantado contra viento y marea en todas las crisis, no solo en América Latina, también en Europa y en general. Con lo cual es un negocio solvente, tiene una buena rentabilidad y bueno, pues yo soy optimista en que puede seguir funcionando. Pues muchísimas gracias por vuestros comentarios. Yo sin más quisiera terminar, insisto, haciendo honor al tiempo, volviendo a agradecer a los ponentes, tanto Manuel como Ricardo, vuestra exposición y vuestra participación ha sido magnífica. Quiero también agradecer a todos los que han hecho posible este acto de celebrarse de manera telemática, como habéis visto, y remota, desde tres partes tan lejanas, pero a la vez tan cercanas, como pueda ser Madrid, México y Chile. Muchísimas gracias por esa información específica del país, de Chile. Manuel y Ricardo, agradecidos. Quisiera felicitar también al equipo de Mafre Economic, que es el autor de todo este informe, de las 400 y pico páginas que ya indicaba Manuel en su exposición. Y sobre todo quisiera agradecerles a todos ustedes, a todos los que nos habéis seguido, nos habéis trasladado todas vuestras inquietudes y preguntas. Vamos a intentar dar respuesta a todas y cada una de ellas. Ninguna se quedará en el aire. Las responderemos por vía telemática, como les indicaba. Y por último, invitarles a que consulten este informe en la propia página de la Fundación Mafre, si no han podido captar anteriormente el código que mostraba Manuel en su presentación. Sin más, muchísimas gracias, hasta pronto y un fuerte abrazo desde Chile. Hasta luego.